Ya han avanzado la parte del hipófisis anterior, ¿no? No han avanzado. No. Entonces, el doctor me dice, pero lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la hipófisis es que es el centro regulador hormonal de todo el cuerpo, ¿no? Ya hemos puesto algunas diapositivas previas. Hemos visto de que ahí es donde se van a concentrar prácticamente todas las hormonas. ¿Listo? Está dividida en una parte ¿qué? Anterior, ¿no ve? Una parte media y una parte posterior, históricamente, ¿no ve? En este caso lo que a nosotros nos va a tocar realizar es la parte posterior. ¿Listo? Entonces supongo que la próxima clase ustedes mañana van a empezar a avanzar lo que ya es la hipófisis anterior y la hipófisis media. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que decir de la neurohipófisis? Es el lóbulo posterior de la hipófisis que forma parte del sistema endócrino. La neurohipófisis no es una glándula secretoria. Esa es la gran diferencia con la hipófisis. En la hipófisis vamos a encontrar células acidófilas, vamos a encontrar células basófilas, vamos a encontrar después otro tipo de células que van a secretar cada una de las hormonas. Aquí no vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque la neurohipófisis es una prolongación anatómica del hipotálamo. ¿Ya? Por eso también se llama pars neuralis, ¿no? Porque pertenece o es parte del sistema nervioso central. Entonces vendríamos a decir que es como un dedo a través del cual bajan todas las cosas. Los axones desde el hipotálamo, es como un dedo que se lleva. Entonces, principalmente la parte distal está formada por los axones de los núcleos supraóptico y paraventriculares, que sirven como un sitio de secreción para las hormonas neurohipofisiales, que son dos, la oxitocina y la vasopresina. Esto lo van a hacer directamente hacia la sangre. ¿Ya? Directamente van a vaciar su contenido hacia la sangre, como la de todas las hormonas, hemos dicho, ¿no? Se producen y se botan ¿dónde? A la sangre, y a través de la sangre van a hacer su efecto. ¿Ya? Es bien importante ver que ya cuando estamos hablando de la parte del neuro, aquí vamos a encontrar varias estructuras anatómicas. Por eso tenemos que hablar bien de lo que es la eminencia media, el infundíbulo hipotalámico del tallo hipofisiario, ¿no? Y el lóbulo posterior de la hipófisis. Son estructuras anatómicas que nos interesan. ¿Ya? Volvemos a decir, está formada lo mismo. ¿No? El lóbulo posterior está formado por los axones de los núcleos supraópticos y paraventriculares. ¿Ya? Entonces, estamos viendo ahí, ¿no? Todo lo que es el tallo infundibular, lo que vendría a ser. Dice, la organización de los núcleos paraventriculares, ¿listo? De los paraventriculares, es compleja y varía entre diferentes especies. En el ser humano hay 5 subnúcleos y divisiones parvocelulares que sintetizan otro tipo de péptidos, como la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de tirotropina, la somatostatina y algunos opioides. ¿Está ya? Las neuronas parvocelulares se proyectan hacia el raíz medio, el tronco encefálico y la médula espinal. Vuelvo a repetir, ¿ves? Pregunta de examen, curioso me dijo, no, jamás nos hablaba. El núcleo supraquiasmático que se encuentra en la línea media de la base y anterior al tercer ventrículo también van a sintetizar vasopresina y controlan el ritmo circadiano. Emocional, ¿qué significa eso? En la mañana, ¿cómo se tienen que levantar? Alegres. ¿Y en la noche, cómo están? Abullidos, como ahorita. El 80% de todo este sistema, el 80-90% de los núcleos supraópticos están formados por neuronas que producen vasopresina y todos los axones proyectan hacia el hipófisis posterior. Entonces, una cosa es bien importante. Hay un núcleo que produce más vasopresina y hay otro que produce más oxitocina, pero en líneas generales los dos van a producir
vasopresina y los dos van a producir oxitocina. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, pueden leer esta parte, ¿no? ¿Lean? Entonces, ¿qué es lo que dice? El lóbulo posterior también se llama lóbulo neural. La región está constituida la mayor parte de la hipófisis posterior y es el sitio de almacenamiento de la oxitocina y la vasopresina, lo que correspondería a la neurohipófisis que conocemos. ¿Listo? La paz nerviosa incluye los cuerpos de Henry y los pituicitos, que son bien importantes en el momento de que se va a producir la exocitosis. Casi todas las hormonas se van a incluir dentro de los cuerpos de Henry. El infundíbulo es el tallo pituitario o tallo infundibular, que une los sistemas del hipotálamo con el hipofisiario. Algunas fuentes incluyen la parte intermedia como parte del lóbulo posterior. Estamos hablando de la tiroides intermedia, donde se va a secretar ¿qué cosa? La hormona melanoestimulante, la MSH. Pero esta es una opinión minoritaria. La mayor parte dice que es aparte, ¿no? Se basa en la separación anatómica macroscópica de la hipófisis posterior y anterior a lo largo de los restos quísticos de la bolsa de Grandy, lo que hace que la parte intermedia permanezca unida a la neurohipófisis. Si bien está unida, no es parte. Se suele dividir a la neurohipófisis como una estructura ampliada en tres sectores: eminencia media, infundíbulo y paz nerviosa. La eminencia media solo se incluye ocasionalmente como parte de la hipófisis posterior. Otras fuentes lo excluyen como parte de la hipófisis posterior. Vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? La eminencia media forma parte del piso del ventrículo. Al decir eminencia significa que forma una especie de abombamiento. ¿No? Está situado entre el quiasma óptico y el tallo hipofisiario. No se olviden, por ahí tenemos, no sé si fue, bueno, esto es una física, ¿no? Pero los núcleos, la vasopresina, ¿dónde se secreta más? En los supraópticos. ¿Y dónde está más? Cerca del quiasma óptico. Constituida por una zona dorsal superior y una ventral inferior, que es la que contacta con los capilares primarios del sistema portal y hipotálamo hipofisiario. Aquí transcurren los axones amilínicos neurosecretores del supraóptico y del paraventricular. ¿Listo? Y vean que todos estos axones van a ir produciendo ¿qué cosa? Van a ir produciendo oxitocina, van a ir produciendo vasopresina, y estos a su vez van a estimular cierto tipo de receptores. ¿Ya? Eso es lo importante aquí, los receptores que vamos a tener o cuáles son los receptores que se van a estimular en esa zona. Los axones del núcleo arcuato directamente terminan en los capilares hipofisiarios. A este tracto de fibras también se conoce como haz tubero hipofisiario. ¿Listo? Y es lo que va a producir esto. Ahora, cuando nosotros vemos, vean ustedes que va a producir, aquí lo ven, en el supraóptico y en el paraventricular, la hormona antidiurética y la oxitocina. Tenemos el hipotálamo, tenemos el infundíbulo y tenemos la hipófisis posterior. Entre todos estos tenemos un sistema que le llamamos sistema portal, otra vez, donde se va a liberar directamente a nivel de los capilares, se va liberando tanto la hormona ADH como la oxitocina. La vasopresina, o hormona antidiurética, y la oxitocina son nonapéptidos. ¿Qué significa? ¿Cuántos péptidos tienen? Muy bien. Que se sintetizan principalmente en las neuronas magnocelulares de los núcleos paraventricular y supraóptico, y pueden actuar como neurotransmisores o pueden actuar como neuromoduladores. Vamos a ver, es bien importante. Las terminaciones de la neurohipófisis tienen un diámetro medio de 2 micrómetros, aunque se puede observar terminales mucho más grandes, de aproximadamente 5 o 10 micrómetros. ¿Eso qué idea nos da? Que la producción puede ser alta de ambas hormonas, ¿me entienden? Puede bajar, así como puede aumentar, ¿no? Eso es muy importante.
plasmático. O sea, cuando baja la presión, ¿qué se va a liberar? Hormona antidiurética, ¿no? Para que se reabsorba más agua. Entonces son osmoreceptores, que es la parte importante. ¿Ya? Como consecuencia de disminución de la presión arterial, esto ocasiona que su secreción tiene como efecto aumentar la absorción de agua en los tubos colectores renales. También es capaz de producir una fuerte vasoconstricción, por lo que también se llama vasopresina. ¿Ya? Cuando ustedes estén en fisiopato, perdón, los que están en mi grupo más o menos saben, pero ¿cuál sería la definición de choque, de shock? ¿Saben? Hipoperfusión tisular más hipoxia celular. ¿Qué significa eso? No llega la suficiente sangre a los tejidos y además ¿qué hay? Hipoxia celular. Esas dos cosas definen el shock, y el shock puede ser cardiogénico, puede ser de diferentes razones. ¿Ya? Entonces, nosotros para aumentar el tono de los vasos sanguíneos, ¿qué vamos a utilizar? La droga más utilizada es la noradrenalina. Cuando ustedes van a escuchar hablar en fisiopato de un shock refractario, ¿qué significa eso? Que ya no responde ni a volumen ni responde a noradrenalina. Cuando tenemos un shock refractario, podemos utilizar vasopresina, que tiene un efecto diferente, similar en su condición, pero a través de vías diferentes la vasopresina. Y en especial en los casos de shock séptico, la vasopresina es muy buena, se puede utilizar en el shock hipovolémico y en el shock séptico especialmente. ¿Ya? Entonces hay ampollas de vasopresina. Entonces ustedes ya saben, ¿no? Cuidado que digan, nunca me conocen nada, la oxitocina se sintetiza en los núcleos paraventriculares del hipotálamo y estimula la contracción de las células mioepiteliales de las glándulas mamarias, lo que causa la eyección de leche por parte de la mama. Se estimula por succión, básicamente, ¿no ve? Transmite señales al hipotálamo para que se secrete más oxitocina. Entonces vean ustedes, ¿no? En línea general una relación de la oxitocina, esos son los símbolos que pueden encontrar en algunos libros. Sus objetivos principales son el útero, las glándulas mamarias. Su efecto es la contracción uterina y aumento de la producción de leche por la mama, o sea, aumenta la lactancia. Viene de los subróticos y paraventriculares. Y la vasopresina, ¿no ve? Actúa, sus objetivos son los riñones y las arteriolas. Estimula la retención de agua y eleva la presión arterial por contracción de tipo arterial. ¿Ya? El principal neurotransmisor que estimula tanto a la oxitocina como a la vasopresina va a ser el glutamato. ¿Está bien? Está clarito, ¿no? Creo que no sabía. Y el principal inhibidor es el ácido gamma-aminobutírico, el GABA. ¿No? El GABA es un inhibidor en la secreción de oxitocina y de vasopresina. Entonces vamos a ver un poquito de lo que es la hormona antidiurética, ADH. También se lo conoce como arginina vasopresina o solamente se la conoce como vasopresina. Es una hormona que se produce en el hipotálamo y se libera a la neurohipófisis. Es una hormona peptídica que controla la reabsorción de agua mediante la concentración de orina y la reducción de su volumen en los túbulos renales, afectando la permeabilidad tubular. Básicamente lo que va a hacer es reabsorber agua. ¿No? Es liberada principalmente en respuesta a cambios a la osmolaridad sérica en el volumen sanguíneo. Esto es un resumen de todo lo que hemos hecho, ¿no? Incrementando la resistencia vascular periférica y a su vez la presión arterial. Recibe su nombre debido a que cumple un papel clave como regulador hemostático. Es una hormona pequeña oligopeptídica. ¿Cuántos péptidos hemos dicho que tiene? 9, ¿no? Y estos son los, es la línea de aminoácidos. ¿Qué otra cosa más? Existen algunos estímulos que no solamente son la osmolaridad plasmática, ¿verdad? Otros estímulos son estímulos no osmóticos que activan las neuronas magnonucleares de los núcleos hipotalámicos, como la angiotensina 2 intracelular, las náuseas y la serotonina.
insulina. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces yo voy a preguntar eso en el examen. Vuelvo a repetirlo. Hoy día estamos hablando acerca del examen. ¿Listo? Entonces, aquí hay repitentes. Levanten la mano. No se olviden. ¿Listo? Por eso lo estoy diciendo que va a ser ¿ok? Bueno. La vasopresina tiene tres receptores. ¿Okay? Los receptores de vasopresina 1A, 1B y los PR1A, PR1B y los PR2. Los PR1 provocan una traducción usando el fosfatidil inositol como segundo mensajero. ¿Qué provoca eso? Apertura de los compartimentos intracelulares para que aumente el calcio en el citosol. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la vía de acción de la vasopresina a través de sus receptores PR1A, PR1B? ¿Cuál es la vía de acción? La activación del fosfatidil inositol como mecanismo de segundo mensajero. ¿Ya? Los APR2, su parte, activan la cadena de alinilato de donde se producen AMP cíclicos. Es bien importante, o sea, son diferentes sus formas de actuar, ¿no? De acuerdo a los receptores. Los humos se asocian a la vasoconstricción, gluconeogénesis, agregación plaquetaria, liberación de factores de coagulación como el 8 y el factor de Pyruvate, así como el reconocimiento social. ¿Qué significa eso? Cuando están de buen humor, significa que su vasopresina está bien o mal. Bien, ¿verdad? Aquí estamos entrando en una parte más compleja porque no solamente hay cosas que nosotros no sentimos que se van a modificar, la gluconeogénesis, ni idea, ¿no? Pero sí podemos tener cambios de humor, podemos estar más contentos, menos contentos, más estresados, menos estresados. Estas hormonas también van a participar en eso. ¿Cuáles son las funciones? Actúa en la porción final del tubo distal, hemos dicho, provoca un aumento en la absorción de agua, además de mayores y evita que perdamos agua por problemas gástricos, o sea, cuando nosotros tenemos vómitos, por ejemplo, ¿no? Va a tratar de evitar por una mayor expresión de las canales de aquaporina 2 de las membranas de las células gástricas. ¿Listo? Lo que provocará la reabsorción del agua. Aumenta el volumen sanguíneo, el retorno venoso por el latido y por consecuencia aumenta el gasto cardíaco. La hormona vasopresina promueve la retención de agua en los riñones. Cuando las concentraciones de vasopresina, ¿no? Son altas, retiene agua y además no retiene alta. Se excreta después. ¿Qué otra cosa más? Actúa en el músculo liso provocando vasoconstricción vía inositol trifosfato. ¿Listo? Por ello aumenta la resistencia vascular ligera. Después funciona como un neurotransmisor. Sus efectos, digamos, la cantidad es pequeña, pero sus efectos son muy potentes. Posee efectos sobre las neuronas de los paraventriculares y supraópticos que segregan la hormona y haría una especie de feedback positivo, ¿no? Para la misma secreción de hormonas del supraóptico y del paraventricular. ¿Ya? Y aunque ustedes noten, digamos, no parezca, si los llamo, ven aquí, pasa al frente. Entonces ese rato, ¿qué va a pasar? Empieza a temblar, le da miedo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se ha visto de que la secreción de vasopresina también la llaman la hormona del miedo, ¿no? O sea, hay personas que son más miedosas y hay personas que son menos miedosas, ¿no? Más estaría relacionado también con la cantidad de vasopresina que tenemos. Cuando administramos la vasopresina a nivel intracerebral, se altera la presión sanguínea y actúa como efectos antipirético y analgésico. Entonces, ¿no? De alguna forma, ¿no? También nos va a tranquilizar. Si duele mucho, nos va a ayudar a controlar el dolor. Entonces, tiene varias acciones, ¿no?
se ha implicado en la formación de la memoria, incluyendo reflejos retrasados, imágenes, memoria a corto y largo plazo, aunque todavía no está aclarado mucho, ¿no?, cuál es el efecto real que tiene. No se olviden que todo esto estamos en parte ya de investigación, ¿no? Hay muchas cosas que se supone que funcionan y otras que no funcionan. ¿Cuáles son las enfermedades relacionadas específicamente? El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, la diabetes insípida. Esas son las dos entidades que se reconocen. Y después tenemos a la oxitocina. La oxitocina, viene del griego, más o menos significaría nacimiento, ¿no? Conocida por este motivo como la hormona del parto y la lactancia, que es la que va a ayudar a desencadenar ¿qué cosa? El trabajo de parto, ¿no?, y va a producir mayor cantidad de leche. Se produce en los próxico paraventricular del hipotálamo, es liberado a través de la neurohipófisis, ejerce funciones como neuromodulador del sistema nervioso central, modulando compartimentos sociales, sentimentales, patrones sexuales y la conducta parental. ¿Qué significa eso? La relación del niño con la mamá. Entonces ya entramos, como les decía, ¿no?, en otro campo, es ya un poquito más complejo, porque va a entrar en un campo que es, bueno, lo que se conocería como entra ahí la neuropsicología. No sé si ustedes tienen amigos que han estudiado psicología. Ellos llevan neuroanatomía y llevan neuropsicología, ¿no? Porque muchas de estas cosas ellos tienen que aprender, ¿no?, porque les sirve como parte de su currículo. ¿Ya? La oxitocina es un monapéptido igual, ¿no? Está formada por las siguientes aminoácidos. ¿Ok? Fueron aisladas en 1953 y descubiertas en 1955. ¿Qué funciona? No les voy a dar todos los. Su situación está mal, en la lactancia, eso sabemos, ¿no? En la contracción uterina, ¿por qué? Porque al liberarse la oxitocina, ¿qué va a pasar? El útero se va a empezar a contraer. Va a venir la mamá y le va a decir, me está doliendo. Ustedes le van a ver, todo, no tiene nada, señores, tranquilo. Debe estar pateando su guagua, ¿no? Y más tarde va a decir, me sigue pateando, me duele. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que poner la mano sobre el útero y tienen que contar cuántas veces le patea la guagua. Entonces ya no es patear, se está contrayendo. Esas contracciones, ¿no?, son el reflejo de la actividad de la oxitocina. A medida que van aumentando los niveles de oxitocina, las concentraciones van aumentando en fuerza y en frecuencia, ¿no? Hasta que ya sabemos que la paciente está en trabajo de parto, porque dice, tengo 4 contracciones en un minuto, tengo 2 contracciones, o en 5 minutos, o cada 5 minutos 3 veces me contraí. Entonces ya sabemos que la paciente empezó un trabajo de parto, y eso es el efecto que tiene la oxitocina al desencadenar el trabajo de parto. ¿Ya? Lo que les voy poniendo va mucho en la parte de investigación actual. La oxitocina en relación a la respuesta sexual humana es incierta. Habría que ver, ¿no?, porque tiene efectos de la oxitocina tanto en el transporte de los espermatozoides como en el óvulo, que tiene la capacidad de aceptar o no aceptar, digamos, a los espermatozoides. Entonces tiene varias cositas, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Tiene, como se parece a la vasopresina, tiene un efecto similar en cuanto a lo que significa la absorción de agua. También tenemos la oxitocina con receptores en el corazón, ¿no? Miren, esto he puesto así porque es bien interesante, ¿no? Porque la hormona puede tener un papel importante en el desarrollo del sentimiento de la mujer, ¿ya? Volvemos a hablar de neuropsicología, ¿no? Depende de los niveles de oxitocina, ¿no? Especialmente lo que la mayor parte de los investigadores dicen, porque esto se hace investigación en ratas y después se transforma al ser humano. El apego que tiene la mamá por su cría, ustedes ven eso harto en YouTube,
YouTube, en todo eso, ¿no? En TikTok, ¿no ves? Cómo les cuidan a sus crías y todo. Toda esa parte estaría desarrollada o se completaría por la oxitocina. Por eso. También la oxitocina puede liberar de forma indirecta la adenocorticotropina y el cortisol. Ya, por eso se puede considerar en algunos casos como una antagonista de la vasopresina, por ese efecto, ¿no? Aunque tiene más beneficio. La oxitocina, una vez que se ha liberado, no puede volver a entrar al cerebro, porque tenemos una barrera. ¿Cómo se llama esa barrera? Hematoencefálica. ¿Listo? Por lo tanto, se piensa que los efectos conductuales de la oxitocina reflejan su regulación por neuronas oxitocíticas centrales, o sea, dentro del mismo cerebro. ¿No? Diferentes de las que secretan en la hipófisis. Los receptores de oxitocina se expresan en neuronas en muchas partes del cerebro y la médula espinal, incluyendo la amígdala. Entonces, son varios lugares donde puede haber, donde se puede liberar la oxitocina. En el núcleo acúmulo, el hipotálamo preóptico medial, el hipotálamo ventromedial, el núcleo del estría terminal, el septum, la gris central, el tallo cerebral. En eso tiene más o menos la misma distribución que el sistema reticular del cerebro, ¿no ves? En la parte central del tallo. ¿Saben para qué sirve el sistema reticular del cerebro? Sueño, despertar. Sueño, despertar, ¿no? Vean ustedes que está todo esto, está súper relacionado. ¿Cuáles son las acciones centrales? Excitación sexual. Bueno, eso está dentro de los libros. Una cosa muy importante que he encontrado, disminución del autismo. ¿Listo? Por lo menos aparentemente ayuda. Un estudio de 1998 encontró niveles significativamente menores de oxitocina en el plasma sanguíneo de niños autistas. En el 2003 se ha encontrado un descenso del espectro de conductas repetitivas autistas cuando se administraba oxitocina intravenosa. Tiene algo que ver, ¿ves?, con el autismo. En el 2007 se reportó que la oxitocina ayudaba a los adultos autistas a retener la habilidad de evaluar el significado emotivo de la introducción al hablar. ¿No ve? Ustedes han escuchado de los autistas, ¿no ve? Tienen otro tipo de conexión. ¿No? Como sabrá que todos somos neurodivergentes. Entonces dice, ejemplo de ello es que las investigaciones han descubierto que la ausencia de la hormona oxitocina podría desempeñar un papel relevante en la aparición del autismo. Esto sería, pero antes de que el bebé vaya naciendo, cuando estamos formando su sistema nervioso. ¿Ya? Hay un aumento de confianza y reducción del miedo social. ¿Ustedes tienen miedo social? Sí, participen, vean. Nosotros, especialmente, digamos, nosotros nos caracterizamos por no ser muy sociales, ¿no? O sea, no, como dicen, no somos entradores como los canadienses, ¿no? Usted tiene que ser entrador. Hasta ahora tiempo se están haciendo los estudios en esto, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde estaba? Aquí está. En un juego de inversiones arriesgadas, porque ustedes invierten plata, ¿no ven? Los sujetos experimentales que recibieron oxitocina administrada nasalmente mostraron el nivel más alto de confianza. ¿Listo? 2 veces más frecuente que el grupo de control. Los sujetos en quienes se les dijo que estaban interactuando con un computador no mostraron esta reacción, lo que lleva a la conclusión de que la oxitocina no estaba afectando únicamente a la percepción del riesgo aversión. Ustedes han visto esa película, no sé cómo se llama, de un cuate, ¿no?, que quería escribir un libro, no sé, y le da una droga que lo vuelve más inteligente, más inteligente, ¿no? Entonces, digamos, el principio básico de eso es más o menos esto, ¿no? O sea, son drogas que sean capaces de estimular ciertas sustancias dentro de nuestro cuerpo. Por eso mismo también, no sé si he puesto aquí, bueno, esta hormona está adquiriendo cada vez mayor importancia en la neuroexcitación
economía, ciencia que estudia los mecanismos cerebrales implicados en la toma de decisiones financieras. ¿Cierto? Porque es como ahorita hablar de computadoras, ¿no? Por eso les decimos cambiar un poquito el formato de las clases, porque tenemos que ver hacia dónde también está yendo. El año pasado hablamos de la oxitocina, tiene 9 cositas y listo, pare de contar, y no decíamos nada más, ¿no? Ahora estamos viendo que está implicado. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ir viendo ciertos medicamentos o cosas que salgan que estimulen la secreción de oxitocina. Ya vamos a entender un poquito más lo que va a pasar, no nos vamos a quedar tan atrasados. ¿Ya? Aquí, ¿qué más se puede? Esto es importante, ¿eh? También. La droga MDA, el éxtasis, ¿no han escuchado hablar de eso? Puede aumentar los sentimientos amorosos, empáticos y de conexión a otros, estimulando la actividad de la oxitocina por activación de los receptores de 5-HT1A y serotonina. Entonces, por eso les digo, la oxitocina ya entra en otro nivel de estudio. ¿Listo? Al liberarse, bueno, al producirse a nivel del cerebro, del hipotálamo, y liberarse por la neurohipófisis, entonces su función es más neuroendocrina que las otras hormonas, ¿no? Está producido directamente en el cerebro. Y como hemos visto, los lugares de producción son a diferentes niveles. Eso es lo que les quería decir.